Buen jueves. Comienza el porqué de las noticias. Acompáñenos. Primera conferencia internacional de la escuela Mártir Soleimani en Irán. Activistas y eruditos recuerdan esfuerzos del teniente general en la lucha contra el terrorismo. Régimen israelí libera al preso palestino más veterano tras 40 años de cárcel. Karim Younes fue recibido en medio de celebraciones. Mucha atención, violencia en Culiacán, al norte de México, tras recaptura de narcotraficante Ovidio Guzmán, el hijo del Chapo. Enfrentamientos dejan 2 policías muertos. Terminó en Teherán la primera conferencia internacional de la escuela del Mártir Soleimani. El evento contó con activistas y eruditos de diferentes países y allí han recordado la lucha del teniente general Qasem Soleimani contra el terrorismo en la región. Vamos a ver. La primera conferencia internacional Escuela del Mártir Soleimani concluyó emitiendo el comunicado final en el que nombraron a la causa palestina como el tema más importante del mundo del Islam, lo que también fue atendido por el teniente general Qasem Soleimani. Enfatizaron que el Frente de la Resistencia hace todo su esfuerzo para liberar al territorio palestino y persigue esta política hasta la eliminación del régimen ocupador israelí. Los estadounidenses cometieron un gran error al asesinar a un gran hombre. Habían pensado que esto dejaba cimentado el camino para ellos en la región. No obstante, con su martirio, decenas de personas están formándose como Soleimani. Creo que el futuro para Estados Unidos y la hegemonía será mucho más difícil que el tiempo cuando este gran mártir estaba vivo. Se trata de la primera conferencia internacional celebrada en el tercer aniversario del martirio del teniente general Soleimani, quien fue asesinado el 3 de enero de 2020 al llegar al aeropuerto de Bagdad, Irak, por la orden directa del entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump. La presencia de diversas personalidades influyentes en el mundo del Islam pone de manifiesto la importancia que tiene el teniente general Soleimani, no solo para los iraníes, sino para todas las personas que luchan contra la opresión. Haj Qasem es un gran personaje universal, por lo que es importante conocer todas las dimensiones de su vida. Es cierto que en mi país no permiten que hablemos del personaje del mártir Soleimani, pero no pueden impedirlo, ya que el mundo ha cambiado y la información se difunde mediante diversas vías. Y finalmente, uno puede entender cuál es verdad y la falsedad. El general Soleimani es un verdadero musulmán y una persona perfecta a la hora de ayudar a la gente, sin que le hubiera importado cuál es su religión o nacionalidad. Los participantes también advirtieron a Estados Unidos que abandone la región de Asia Occidental lo antes posible y deje de apoyar a los terroristas. Reconocido como un héroe global de la resistencia, los participantes enfatizaron que Qasem Soleimani es un ejemplo a seguir para hacer frente al extremismo e imperialismo. La celebración de esta conferencia, entre otras, se considera un paso más para dar a conocer los esfuerzos del teniente general Soleimani en establecer la paz y la seguridad en la región, así como continuar su camino en la lucha contra el terrorismo y la hegemonía en el mundo. Samane Kachui, Ispan TV, Teherán. Para el análisis me acompaña don Carlos Santamaría, es analista político, analista internacional. Está en Pasto, en Colombia. Don Carlos, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Cómo le va? Muy bien apreciado, Juan Carlos. Don Carlos, diferentes analistas alrededor del mundo acá han coincidido y han dicho, bueno, el ataque, el asesinato de hace 3 años de Qasem Soleimani fue como un autogol de Estados Unidos. La región ahora busca expulsar a Washington de esta zona, ¿no? de Asia Occidental. ¿Le salió a Estados Unidos la jugada en contra? Porque de alguna u otra manera es el fortalecimiento del eje de la resistencia lo que ha venido ocurriendo en los últimos 3 años. Exactamente. Fue un complot criminal que se vuelve el contra de ellos por varias razones, y eso fortalece la resistencia. Podemos decir que básicamente creyeron que eliminar a un héroe de manera física también disminuía la valentía de la gente que apoyaba esta propuesta.
es lo contrario. Hoy día el ideal de Soleimani es inmenso, es internacional y cada día cobra más vigencia. Por otro lado, también demostró la cobardía de este régimen, puesto que no puede enfrentarse de tú a tú en igualdad de condiciones y simplemente asesina a gente que está o desarmada o en la noche, en la oscuridad y a mansalva. Esto demostró claramente que no se pueden confrontar con el eje de la resistencia en igualdad de condiciones y solo pueden aparecer en la oscuridad, en la noche, ocultos, asesinando. La resistencia hoy día ha crecido 10, 20 o 30 veces más por este martirio que da fuerzas a los procesos de justicia social. Don Carlos, en reiteradas oportunidades la República Islámica de Irán ha jurado venganza a Estados Unidos, ¿no? Sobre todo al expresidente Donald Trump por el asesinato de Qasem Soleimani. Hay denuncias internacionales, Irak también ha hecho lo propio, pero ¿realmente será posible llevar a Estados Unidos, a Donald Trump, ¿no? Al expresidente de los Estados Unidos, ante la justicia por ese ataque, por ese asesinato? Pasar algo fundamental, que es la conferencia internacional de la escuela Soleimani, que va a dejar un legado extraordinario desde el punto de vista humano, de su grandeza, de la patria, de la ciudadanía y el pueblo, y de la estrategia política en defensa, antiterrorismo, desde el punto de vista nacional, local y la ciencia. Estos elementos demuestran que se está avanzando en uno de los campos fundamentales. Sin embargo, será difícil que se pueda condenar y llevar a la cárcel o a la prisión a estos asesinos, incluyendo a Donald Trump, puesto que manejan la Organización de Naciones Unidas, la Corte Internacional de Justicia, la OEA, la Secretaría Internacional de Mujeres, etc. Pero lo que sí es cierto es que pese a todo ese dominio, la tristeza no pasa, pero la justicia llega. Y creemos que algunas personas de la región de Asia Occidental que están involucradas en el magnicidio seguramente serán tomadas, llevadas a la prisión y sancionadas, además de identificar a quienes estuvieron en ese complot criminal en la oscuridad. Son avances que engrandecen al general Soleimani, a la nación iraní y a todas las naciones soberanas en el mundo. Bueno, así están las cosas. Don Carlos, como siempre, muchas gracias. Un abrazo. Hasta la próxima. Buenas noches. Segundo tema, lo abordamos de inmediato, la causa palestina. Tras la liberación del preso palestino Karim Younes, después de pasar 40 años consecutivos en las cárceles de la ocupación, el Comité de Prisioneros y las Fuerzas Nacionales en Palestina han marchado en solidaridad con Younes y con los demás prisioneros en las cárceles del régimen. Karim Younes, o también conocido como el decano de los prisioneros palestinos, es el mayor preso palestino encarcelado en todo el mundo. El ejército israelí lo capturó en el año 1983 y hoy, después de pasar 40 años en las cárceles de la ocupación, ha sido liberado. Por este motivo, el Comité de Prisioneros y las facciones palestinas han organizado una marcha en celebración a la libertad de este preso. Además, afirmaron continuar con la lucha hasta conseguir la libertad de los demás presos palestinos.
Hoy felicitamos al preso Karim Younes por su liberación de las cárceles israelíes. Nuestro mensaje para nuestros valientes prisioneros es que vuestra libertad es un deber nacional para nosotros y no los dejaremos como bocado fácil para el ocupante israelí. Nosotros permaneceremos como una barrera inseparable y fortificada ante las agresiones sionistas. En la pausa se enfatizó el papel que jugó Karim en la fundación del Movimiento Nacional de Prisioneros dentro de las cárceles sionistas. Además, se recalcó la valentía y la resistencia con la que enfrentó las agresiones y las torturas israelíes hasta convertirse hoy en día en una leyenda del desafío. Después de 40 años encarcelado en las cárceles de la ocupación, hoy al fin este gran guerrero ha sido liberado. Karim se ha convertido en el ícono de la resistencia y el reto dentro de las cárceles de la ocupación. 4 décadas pasó este valiente prisionero dentro de las cárceles, donde la ocupación ha practicado sobre él diversas formas de opresión, tortura y abuso. Asimismo, y con motivo de su liberación, los gazatíes repartieron dulces en la marcha como muestra de celebración. Después de pasar 40 años en las cárceles de la ocupación, Karim Younes se ha convertido en el icono de la resistencia y la paciencia. Hoy, en el día de su liberación, los gazatíes salen para celebrar su victoria. Como muestra de lealtad y homenaje a este valiente prisionero, decenas de gazatíes asistieron a la inauguración del mural de Karim Younes. Esta obra, donde se muestra a Karim y su lucha contra las agresiones israelíes, plasma la valentía y resistencia de este guerrero. Este mural es un toque de lealtad hacia el decano de los prisioneros Karim Younes, quien permaneció 40 años consecutivos dentro de las cárceles de la ocupación. Hoy Gaza, así como los territorios ocupados, Cisjordania y Al-Quds, han salido para celebrar la libertad de este preso e ícono palestino. Como Karim, cientos de presos palestinos llevan decenas de años encarcelados, esperando a ser liberados. Injusticias a las que lamentablemente la comunidad internacional no pone fin. Me acompaña para el análisis Nicola Hadwa, es analista internacional, está en Valparaíso, en Chile, y Nicola además ha conocido de primera mano, ha conocido sobre el terreno cómo se ha venido desarrollando durante años esta causa palestina y bajo qué criterios han venido sufriendo los complots y la ocupación del régimen de Israel. Nicola, buenas noches, bienvenido, ¿cómo le va? Gusto saludarte, Juan Carlos, un agrado de compartir contigo. Igualmente, Nicola. 40 años preso, Nicola, prácticamente 2 generaciones, ¿no? Y es recibido, desde luego, con honores. No se doblega la resistencia. Esto, digamos, es un arma de doble filo para el régimen de Israel, ahora que entra en un punto incluso más extremista, con un nuevo gabinete. Bueno, acá se puede decir que a mayor represión hay mayor revolución. El pueblo palestino no se va a someter, no se va a someter al sionismo, no se va a someter al crimen, no se sometió ya al sionismo, al crimen. 70 y tantos años de agresión, de asesinato, de ocupación, de tortura, de desaparecimiento, y ahí está el pueblo palestino de pie luchando. ¿Ha ganado algo el sionismo? Nada, absolutamente nada. De modo que en ese sentido el pueblo palestino está dando un ejemplo para el mundo entero, incluso ha dado un ejemplo a sus propios carceleros. El pueblo palestino, a través de la historia, Juan Carlos, no olvides que tuvieron el gobierno cristiano de Jerusalén, el reino cristiano de Jerusalén, una ocupación de 200 años. Al final los expulsaron. Así que los sionistas a lo menos deben esperar 130 años de guerra más todavía, Juan Carlos. ¿Se puede prever algún punto de inflexión en toda esta práctica? Por ejemplo, a ver, voy a hablar puntualmente de la detención administrativa, ¿no? Que es a la que hacemos referencia luego de estos 40 años de cárcel, pero se puede incluso hablar de algún punto de inflexión precisamente con esto, cuando hay más rechazo, decimos, cuando hay más huelgas de hambre, por ejemplo, cuando hay en definitiva más determinación. Mira, Juan Carlos, el sionismo y el Estado y los gobernantes de ese Estado criminal son criminales por esencia y forma. De modo que ni la comunidad internacional, ni los mínimos cánones de esencia, de ética, de moral
funcionan allí. Allí lo único que funciona es la resistencia, nada más. Y lo único que va a sacar a esa gente de allí es la resistencia. Entonces ellos creen que con esa brutalidad sanguinaria que han tenido, ellos van a lograr algo. No lo van a lograr, Juan Carlos. El punto de inflexión se va a producir en el preciso instante en que las monarquías reaccionarias y traidoras árabes dejen de apoyar a Estados Unidos y a Israel en la zona. Allí se va a producir la liberación de Palestina, pero muy rápidamente, porque desgraciadamente para los pueblos árabes y para los países islámicos, quien sostiene al Estado de Israel allí, quien hace el trabajo sucio por el Estado criminal, es justamente las monarquías reaccionarias árabes, con Arabia Saudita a la cabeza, Juan Carlos. Nicolás, y hablamos lo que ocurre fronteras más allá de Israel, ¿no? Pero lo que ocurre en suelo propio, por ejemplo, hay rechazo en suelo israelí al Ejecutivo, hay rechazo al gabinete, hay rechazo además a esta práctica de apartheid, rechazo ciudadano, rechazo popular. Efectivamente, Juan Carlos. Los judíos se han dado cuenta primero que el sionismo no los representa. En segundo lugar, que el Estado infanticida criminal tampoco los representa a todos. Representa a los sectores más reaccionarios de la ultraderecha criminal sionista, pero no representa a los judíos. De hecho, Naturei Karta, los Refusni, los Osnik, los Not in My Name, todas estas organizaciones judías que están en contra del sionismo, fíjate que muchos de ellos lo han dicho, prefieren estar bajo un gobierno palestino que un gobierno sionista. Entonces ellos se dan cuenta de que son la imagen viva del siglo XXI de la Alemania nazi y no quieren ser otra Alemania nazi. Por esa razón hay un descalabro interno y la próxima guerra, que va a ser desastrosa para ese Estado criminal, va a significar la salida de la mayoría de la población que hay ahí. Se van a devolver a los países de origen y esos colonos sanguinarios van a tener que volver también a sus países de origen, Juan Carlos. Bueno, así están las cosas. Nicolás, como siempre, muchas gracias. Buenas noches. No, gracias a ti, que estés muy bien. Igualmente. Asumimos tercer tema de inmediato, guerra contra el narcotráfico en México. A ver, pues mucha atención, información que ha estado en desarrollo a lo largo de esta jornada de jueves, en un operativo durante la madrugada, muy temprano, primeras horas del jueves en Culiacán, en Sinaloa, eso es al norte de México. Autoridades detuvieron por segunda ocasión al narcotraficante Ovidio Guzmán. Es nada más y nada menos que el hijo de Joaquín, el Chapo Guzmán, le llaman el Chapito. Todo esto ocurre después del fracaso de octubre de 2019, cuando tuvo que ser dejado en libertad por presiones de grupos narcotraficantes para no ejercer violencia contra la población civil. Tras 6 meses de seguimiento, las fuerzas de seguridad mexicanas recapturan a Ovidio Guzmán, más conocido por ser el hijo del encarcelado narcotraficante Joaquín Chapo Guzmán y uno de los líderes del cártel de Sinaloa. La madrugada del 5 de enero del presente año, personal del Ejército Mexicano y Guardia Nacional, en coordinación con el Centro Nacional de Inteligencia, el CENFI, la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, detuvieron a Ovidio N., presunto líder de la fracción Los Menores afín al cártel del Pacífico. La detención de Guzmán, alias El Ratón, desató el caos en el estado de Sinaloa, que amaneció bajo fuego, sitiado por los denominados narcobloqueos y balaceras en diversos puntos. El intercambio de disparos se extendió hasta el aeropuerto internacional de Culiacán. Un avión de pasajeros recibió impactos de bala. Momentos después de la detención, células integrantes de su grupo delictivo realizaron 19 bloqueos y agresiones armadas, entre las que destaca el Aeropuerto Internacional Federal de Culiacán y la Base Aérea Militar número 10. De igual forma, fueron bloqueados todos los accesos a la ciudad de Culiacán, detectándose 4 de ellos en el acceso a la ciudad de Mochis y 2 más en la salida hacia Costa Rica, Sinaloa.
Ovidio había sido detenido en octubre de 2019, pero las autoridades mexicanas lo dejaron escapar por orden del presidente Andrés Manuel López Obrador, tras 4 horas de enfrentamientos violentos y la amenaza de los grupos criminales de asesinar a civiles inocentes. Sin embargo, ahora las autoridades destacan la acción de los policías y lo califican de un gran golpe al crimen organizado. Que esta detención representa un golpe contundente a la cúpula del poder del Cártel del Pacífico, acciones que refrendan el compromiso leal e institucional por parte del Ejército Mexicano, Guardia Nacional, CNI, CENFI, Fiscalía General de la República y Secretaría de Seguridad Pública del Estado, para restablecer y mantener el orden y paz. El cártel de Sinaloa, también conocido como el Cártel del Pacífico, es considerado el principal responsable del tráfico de fentanilo, una droga 50 veces más potente que la heroína y que ha causado numerosas muertes por sobredosis en varios países, entre ellos Estados Unidos. Ovidio Guzmán, el Chapito, autoridades locales han pedido a la población no salir y resguardarse porque hubo violencia, se habla de 2 policías muertos. Tema de análisis en pantalla, Martín Pulgar, es analista internacional, analista político, investigador y me acompaña desde Caracas, en Venezuela. Martín, buenas noches, ¿cómo le va? Buenas noches, muchas gracias por la oportunidad de conversar de este tema. Martín, violencia desatada de momento, focalizada en Culiacán, en Sinaloa, se habla de un golpe al cártel del Pacífico, ¿no? Pero siguen los tentáculos, hay otras células, otros líderes de este poderoso cártel, uno de los más peligrosos del planeta. ¿Se puede recrudecer la violencia del narco en el norte de México? Mira, por supuesto que es un tema muy profundo y la violencia se puede extender ciertamente. Son equipos o grupos con alta capacidad de fuego, un criterio de violencia extendida y sin ningún tipo de reparo en la aplicación de la violencia, en una forma de imponer la autoridad y doblegar inclusive la voluntad del Estado mexicano y de cualquier Estado, porque hay que visualizar que estos grupos son grupos de crimen transnacional, tienen poder e influencia no solamente a nivel de México, sino de toda Centroamérica, inclusive en Sudamérica y en buena parte del mundo para su tráfico de droga. En fin, la violencia se puede recrudecer, por supuesto. Está el hecho de hace 3 años cómo actuaron, que tuvieron que soltarlo para evitar más violencia ante la posibilidad del ataque a la población civil, y esto es un elemento que todo Estado debe tomar en cuenta. Por supuesto, hay que ir contra estos grupos con todo el poder del Estado, por supuesto respetando la normativa y los derechos humanos, pero el Estado no puede permitirse que estos grupos se le impongan y ejerzan la violencia contra el Estado y que generen un Estado dentro del Estado, que es lo que sucede con estos grupos en estas zonas de México. Martín, pero entonces acá se abre la disyuntiva. ¿Cómo combatirla realmente cuando, pues a ver, está la Fuerza Armada, ¿no? Están las fuerzas de seguridad que deberían tener todos los componentes necesarios para el combate al narcotráfico? Pero de otro lado, al otro lado de la balanza, estamos hablando de un cártel sumamente poderoso que tiene muchísima influencia, incluso sobre propias autoridades. No me atrevo a decir incluso a autoridades en mayor rango de Estado, pero sí en diferentes oficinas, porque eso es lo que ha demostrado a lo largo de los años la historia de México. A ver, se hace una guerra contra el narcotráfico, pero entonces, ¿a qué costo? Por supuesto que esto implica unas ramificaciones y parte de la influencia de estos grupos tienen que ver con el control del Estado. Influyen en la estructura gubernamental, pretenden no ir a tomarla como control, como unos grupos, de subversivos en los años 60 y 70 y 80 de América Latina, donde grupos pretendían controlar el Estado a través de una acción armada, con ideología o planteamiento de cambio de régimen o de cambio de institucionalidad, pero sin influir en el Estado, y tienen coludidos ese poder. Con regiones, coludidos con los estados norteños, por ejemplo.
Así es, inclusive con estructuras de poder, inclusive de Estados fuera, la participación de los Estados Unidos, inclusive en la siembra de grupos violentos para desestabilizar América Latina, y el uso de estos grupos también está estudiado y también se observa. En fin, por supuesto, estos son grupos muy violentos donde el Estado, especialmente en América Latina, debe actuar en forma decidida, porque nos encontramos ante la posibilidad de que una forma de Estado donde lo que se llamaba la categoría de estados débiles o estados forajidos por una parte también, o de alguna manera digamos, la posibilidad de que el Estado desaparezca como instancia que ejerce el control sobre un territorio y ejerce el poder sobre una población. En fin, es una situación muy complicada que el Estado mexicano debe abordarlo con un criterio de soberanía y de respeto a los derechos humanos, como decía antes, pero con claridad para impedir que se desborde ese poder, muy especialmente porque el dinero que producen estas bandas de criminales es tan grande que pueden comprar mucha conciencia, inclusive chantajear a mucha gente con poder que la obliguen a hacer su voluntad, porque si no van contra tu familia o contra tus seres queridos. En fin, son instituciones muy poderosas que deben ir contra todo el esfuerzo para su dominación y con su control y su extinción, si es posible, o su minimización lo máximo posible. Reiteramos informaciones, 2 policías muertos durante esta jornada de jueves, jornada bastante violenta para la ciudad de Culiacán, en Sinaloa, en el norte de México, luego de la recaptura de Ovidio Guzmán, el hijo de El Chapo Guzmán, que además fue liberado en 2019 por presiones de grupos narcotraficantes para no ejercer violencia contra civiles, contra inocentes en el norte de México. Martín, muchas gracias, buenas noches. Gracias a ustedes. Hasta la próxima. Titulares. Primera conferencia internacional de la Escuela del Mártir Soleimani en Irán. Activistas y eruditos recuerdan esfuerzos del teniente general en la lucha contra el terrorismo. Régimen de Israel libera al preso palestino más veterano tras 40 años de cárcel. Karim Younes fue recibido en medio de celebraciones. Violencia en Culiacán, al norte de México, tras recaptura del narcotraficante Ovidio Guzmán, el hijo del Chapo Guzmán. Enfrentamientos dejan 2 policías muertos. Gracias por acompañarnos. Tenga buena jornada.